resistamos a como sea. Resistamos a como sea. Este es el momento que tenemos una solución perfecta. Nosotros no la tuvimos en el 90. Buenas tardes, este es Francisco Lario de Revista Vila, entrevistando al doctor Henry Zelaya y al ingeniero Mincho Lugo acerca de las circunstancias actuales de la política, la propuesta de iniciativa por el cambio y otros asuntos coyunturales. Empecemos con Henry, pero la pregunta va para los dos realmente, ¿no? Mientras la pandemia parece estar golpeando fuertemente a la población vulnerable, a mí me llama la atención que los políticos de la oposición pues no han elevado el grito al cielo, no han hecho nada que sea diferente de lo que hacían antes, más allá de comunicados rutinarios, para hacer la conexión obvia que existe entre los problemas de salud pública, de la mortandad que vienen en amenaza, y la dictadura. O sea, lo que está empezando ahorita a desenvolverse da la impresión de que uno lo podría considerar como un acto genocida de parte del gobierno de Nicaragua. Y sin embargo, la oposición prácticamente ha dicho, hagamos una pausa y después volvemos a hablar de lo mismo, que es de elecciones. ¿Qué tiene que decir a eso, Henry? Bueno, mira, la realidad es de que primero hay que comenzar, pues, de que la mayoría de las constituciones de cualquier república, pues, como está contemplada con la nuestra, el tema de salud pública es una obligación para cualquier gobierno, pues, brindar salud a su población. Unos lo hacen de una manera con más dinero y otros lo hacen evidentemente con una manera de más pobreza. Pero la realidad es que aquí en Nicaragua lo que ha sucedido es verdaderamente, pues, es el único país del mundo que ha retado a las recomendaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud, y no solo las ha retado, sino que se ha ido totalmente al lado contrario. Tenemos que recordar que aquí, cuando se comenzaron a dar las noticias del coronavirus, que habían otros países afectados, aquí la pareja demencial presidencial, honestamente, pues, lo que hicieron fue festejar. Hicieron una caravana de vehículos en el cual le daban la bienvenida al COVID-20, pues, y que eran tiempos de amor y tiempos de paz. Y desde ahí comenzaron a ver cosas increíbles, pues, cómo alimentaban a personas de Nicaragua que fueran a saludar a personas que venían de otros lados. Posteriormente ellos mismos han confesado que han hecho más de 4 millones de visitas de personas que tienen algo que ver en la comunidad con salud. Benjamín, por tu parte, ¿qué comentarías sobre esta pregunta? Bueno, igual que lo que dice el doctor Henry, lo que ha habido aquí una irresponsabilidad mayúscula de parte y criminal de esta dictadura con la población de Nicaragua al no resguardar de la mejor manera como Estado la seguridad sanitaria del pueblo de Nicaragua, sino que más bien ha incentivado el aglomeramiento de personas, como bien decía en la presentación y decía el doctor Henry, más bien han hecho celebraciones de una manera un tanto demente, pues demencial, porque mientras el mundo entero se está resguardando, en Nicaragua estaban haciendo fiestas. Pues, entonces eso realmente que lo que ha demostrado es la incapacidad absoluta de esta dictadura criminal para dirigir los destinos de Nicaragua. Pero Benjamín, discúlpame, pero es que una cosa es incompetencia y otra cosa es una política que realmente expone a millones de personas a la muerte a sabiendas, porque ya es sabido que esto es una pandemia, la declaró así la Organización Mundial de la Salud, y que es altamente contagiosa, y que además Nicaragua no tiene los medios técnicos para lidiar desde el punto de vista hospitalario, ¿no? Entonces enviar a la gente, me parece que Henry está entrando de nuevo, entonces enviar a la gente a la calle ya es un acto que podría eso considerarse como un acto genocida. Es correcto, es una irresponsabilidad genocida lo que ha cometido en contra del pueblo de Nicaragua. Y el problema que viene de antes, Francisco, en Nicaragua no hay
gobierno, en Nicaragua no hay ley, en Nicaragua lo que hay es una banda de delincuentes, ya están usurpando el poder y que obviamente no saben gobernar. Ellos no están interesados en gobernar, han estado interesados en mantener el poder a como de lugar y nos han matado en las calles. Antes de esta epidemia, ya nos han matado por los cientos en Nicaragua por querer ser libres. Entonces la dictadura ha provocado todo este caos económico, social, humanitario, y que ahora se ha profundizado con la epidemia del coronavirus, y que el que no quería ver antes, que vea, porque está tan evidente la incapacidad y la responsabilidad de la dictadura, que espero que abran los ojos y que lo que necesitamos es un cambio cuanto antes en Nicaragua. Necesitamos poder tener un gobierno que sea responsable, que pueda manejar esta crisis, y la crisis que ha provocado en el pasado precisamente la dictadura. Así que por ese lado yo voy a hacer y reforzar lo que ha dicho el doctor Henry acerca de la irresponsabilidad que representa no escuchar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y que más bien ha hecho lo contrario, pues, este régimen. Así que por donde con esta dictadura, nosotros no vamos a encontrar solución ni al problema social, ni al problema humanitario, ni al problema de la pandemia. Necesitamos un canto antes en Nicaragua para poder resolver esta grave crisis. Pero es que, Benjamín, perdóname que insista, pero ya todo eso yo creo que es bien claro, ¿no? Que hay un gobierno que es irresponsable, que acciones así a sabiendas pues son prácticamente sospechosas de ser intencionales y causan muertes a sabiendas de que la política causa muertes. Todo eso ya lo sabemos, pero yo lo que yo les digo que a mí me sorprende mucho es que en situación así, ante un peligro inminente, yo hubiera esperado que la oposición conocida al gobierno pegara el grito al cielo, se movilizara, hiciera un escándalo, porque esto es un peligro inminente para la vida de la población nicaragüense, Henry, y yo no he visto eso, más que comunicados rutinarios. ¿Qué es lo que está pasando en la oposición nicaragüense? Bueno, mira, aquí la realidad es de que esa pregunta, pues quien la puede responder mejor son ellos, pero aquí hay que ponerle los puntos sobre la I, ¿verdad? Esta oposición en gran parte está puesta a ese nivel para congraciarse con una salida, pues, que favorezca al régimen y que favorezca a la empresa privada, especialmente al gran capital. Esta famosa oposición que supuestamente nosotros tenemos, ese ha sido lo que ha sucedido de los últimos 2 años. Pues, rogarle al dictador que se digne de volver a los cauces democráticos, ¿verdad? Que nunca ha estado, ¿verdad? Porque si a eso yo te voy a decir algo, pues, como sobreviviente de lo que sucedió en los años 80, el mismo sujeto que está gobernando nuestro país firmó un acuerdo que fue el acuerdo de Esquipulas, pues en 1987, un acuerdo que abarcaba todos los países centroamericanos en otro contexto y que también abarcaba la OEA y las Naciones Unidas, en el cual pues tenían un programa que, si lo seguimos el día de hoy, es vigente. O sea, yo jamás hubiera hecho ningún arreglo ni ninguna otra mesa más que cumplir los acuerdos que se firmaron en 1987. Y dicho sea de paso, recordate que esos acuerdos estaban bautizados por la sangre de más de 70,000 nicaragüenses, ¿verdad? Entonces, desde ahí pues ya vos ves pues de que, ¿por qué no lo sacaron a colación? Porque evidentemente el firmante jamás lo cumplió. Entonces, desde ahí ya es un criminal reincidente. Y posteriormente, evidentemente, con la ayuda venezolana, con el dinero de ayuda venezolana, pues llenó de lodo a muchas personas que son poderosas actualmente en el país y le están rogando, por favor, una salida suave, por favor, entender, regresar a los cánones de la democracia, lo cual nosotros creemos que por ser un gobierno que verdaderamente es una mafia narcoterrorista, hombre, jamás va a entender, pues, jamás va a entender de que tiene que regirse bajo los cánones de una democracia normal. Entonces, eso es lo que pasa con la oposición. Más bien este es otro problema, que ellos
le ruegan de que haga y obedezca las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero aquel no hace caso. Pues. Aquel tiene su proyecto probablemente muy personal de que los países del mundo, al ver tanto muerto aquí en Nicaragua, hombre, le quiten las sanciones y que encima de eso le den una cantidad de plata, pues, para después que nos contaminó voluntariamente, ¿verdad? El salir, pues, con dinero para ayudarle a la gente que ha tenido su fallecido. Esa es la única explicación que yo le miro, pues, y no me importa que digan lo que digan, pues, pero eso es evidente que eso así ha sido en lo político y ahora, pues, en la pandemia que nosotros estamos sufriendo. Ahora, la postura en semanas recientes de deslegitimar a la dictadura y de, bueno, moverse en dirección a que el soberano tenga un gobierno de transición, que se le exija la salida y que se busque la salida de la dictadura, parecía haber ganado terreno en los medios políticos, en gran parte por el activismo de la Iniciativa por el Cambio. A mí, yo quisiera que ustedes me explicaran, ¿verdad? Empezando por Benjamín, ¿hasta qué punto esta postura de ustedes creen que es la postura popular, la postura de la ciudadanía en Nicaragua? Bueno, yo me voy a referir a eso. Yo estaba en marcha, yo estaba en los tranques, estaba en las protestas en Nicaragua y lo que el pueblo ha pedido siempre es que se vayan. Y nosotros lo que hemos hecho con Iniciativa por el Cambio es recoger ese grito del pueblo y ponerlo por escrito, diciendo qué es lo que nosotros queremos como país tener en libertad, en justicia, en democracia. Queremos elecciones libres, somos los primeros que queremos elecciones libres. Pero lo que no queremos volver a caer en el fraude y en las farsas electorales de la dictadura. También queremos nosotros que haya recuperación económica y social. Ese es el cambio que nosotros estamos proponiéndole al pueblo. ¿Y por qué? Porque sencillamente el que se vayan es un sentimiento. Y el día después tenemos que tener nosotros responsablemente un instrumento de gobernabilidad, que sería un gobierno de transición nacional, que sea producto del consenso más amplio, que sea incluyente, que sea con gente representativa de los sectores de la lucha y que también sea gente honesta y capaz para poder llevar a cabo esta transición desde la dictadura actual hasta la democracia que queremos, plena. Entonces, lo que se ha planteado es, en primer lugar, lo que el pueblo ha dicho siempre, siendo consecuente con el pueblo. Desconocemos la autoridad y la legitimidad del régimen orteguista. Eso es lo que el pueblo ha dicho en su grito, en toda Nicaragua, en cada uno de los municipios, ciudades, en la capital Managua, que se vayan. Y nosotros estamos siendo apenas consecuentes con el sentir del pueblo. Y eso es explícitamente un grito de deslegitimación de esa dictadura. Lo desconoce el pueblo. Segundo, exigimos la salida inmediata de la dictadura porque nos está haciendo daño. Está reprimiendo, está matando, está violentando el derecho del pueblo a vivir en su propio país, produciendo miles y miles de exiliados políticos y además de eso trayendo pobreza y miseria al pueblo. Entonces, por eso es que nosotros exigimos la salida inmediata de la dictadura. Y lo que decía del coronavirus, lo que ha hecho es apenas poner en evidencia la incapacidad y la irresponsabilidad criminal de esta dictadura, porque lo que está ocurriendo ahorita es una crisis enorme sanitaria, producto de la falta de consideración para con el pueblo y de poder dar indicaciones apropiadas, como le corresponde a un gobierno, pero esto no es un gobierno. Entonces, de ahí viene el problema y por ahí es que nosotros demandamos su salida inmediata para poder resolver la grave crisis que sufre Nicaragua. Y en su momento se necesita la conformación y la instalación de un gobierno de transición nacional de manera inmediata, porque se necesita gobernabilidad el día después y queremos que sea producto de la mayor unidad posible de todos nosotros los nicaragüenses y el mayor consenso. Así que eso es lo que haría el contrapoder, ese gobierno de transición a la dictadura orteguista. Y ya se ha planteado algunos cambios que se proponen derivados del sentimiento del pueblo, porque todo el pueblo sabe que esa Asamblea Nacional que hay es una Asamblea Nacional espuria, producto de un circo electoral en el 2016. Y el pueblo lo sabe, porque el pueblo no salió a votar ese día, las calles estaban vacías, ese 6 de noviembre del 2016. Perfecto. Y el pueblo por eso no respeta
no respeta la autoridad ni la legitimidad de esta dictadura porque sabe que es ilegítima de origen. Ahí lo dejo por el momento. Sí, Henry, ¿qué le dicen ustedes a la gente que da esta respuesta? Es que la propuesta de ustedes de exigir que se vaya, de derrocar la dictadura, no es realista. Lo realista es irse a estas elecciones pactadas con el régimen. ¿Qué respuesta le dan ustedes? Mira, Francisco, yo quiero ampliar un poquito más desde la pregunta anterior. La realidad es de que aquí tenemos un personaje, ¿verdad?, que desde los años 80 llegó por una revolución armada y verdaderamente llegó con un plan y prometiendo cosas totalmente diferentes a las que hizo después cuando ya él era gobernante. Recordémonos la primera primicia del Frente Sandinista de que estaba en Costa Rica. Jamás habló de una dictadura, jamás habló de unirse al bloque de izquierda en ese momento y jamás habló de exportar su revolución a los demás países centroamericanos. Eso, comencemos desde ahí, pues. ¿Eso qué provocó? Eso provocó que internacionalmente tuviera muchos enemigos y ellos quisieron homogenizar esa propuesta y miraron que los únicos que no estaban de acuerdo con eso, o muchos de los que no estaban de acuerdo, eran los campesinos. Entonces decidieron invadir sus territorios, arrasarlos, quemarlos y trasladarlos a otra zona. Debido a eso es que nace la resistencia nicaragüense. Así hay que ponerlo. Aquí no fue que vino Ronald Reagan con armas y dijo y lo llegó a vender a San José Bocay. Lo que hizo Ronald Reagan fue darle armas a los campesinos que ya estaban alzados con tiradoras, con 22 y pistolas. Eso hay que dejarlo claro de ahí. Posteriormente, esta persona sale obligado por las armas. Él obligatoriamente quiere hacer un consenso y se alía con la burocracia, con los pocos que tenían plata para supuestamente no destruir la economía y se reserva para él, desgraciadamente, el ejército, la policía y otros medios que le permitió gobernar desde abajo desde esos años. Ahora vamos más para adelante. Él llega a través de una disminución por errores que cometió la oposición y probablemente por la misma división. Él llega al poder. Recordemos que él inclusive se vestía de blanco y decía que él ya había cambiado. Puesto en el gobierno, él se vuelve a aliar con las mafias de izquierda del socialismo del siglo XXI, de las mismas mafias cubanas, se mete en el narcotráfico como estaba metido en los años 80 para destruir, meterse en una guerra pues contra los Estados Unidos. Y aquí nosotros no tenemos que estar ni en guerra, ni contra Rusia, ni contra China, ni contra los Estados Unidos, porque somos un país que verdaderamente no tenemos, pues, con dificultad, pues, alimentamos a nuestra población. Con dificultad no tenemos ni para educar a nuestra población. Entonces, él se vale de eso y encima de eso nos monta 6 fraudes electorales. Entonces, ¿qué es lo que te quiere decir eso? Desde luego que monta los fraudes, es de que aquí la población mayoritariamente lo rechaza. Eso es lo que podemos decir. Que lo tenemos que demostrar, pues sería ideal. Si para mí, desde el principio, aquí lo que se debió haber hecho es haber hecho un plebiscito con una sola pregunta. ¿Quieren que Daniel Ortega siga en el poder o no? Y yo te aseguro que ahí la representatividad nuestra para decir que se vayan, además de las marchas, además del mal gobierno y además de las muertes que nos ha ocasionado desde el año 79, te aseguro que la respuesta sería que se vaya, como se dijo en las marchas. Pero ¿qué pasa? Que él sabe que va a perder y entonces jamás la va a dar. Esa es la realidad, Francisco. Entonces, ¿qué sucede? Él quiere volver a su pacto nuevo, que ya sabe que así es como le duele a las personas que verdaderamente ni han luchado ni han sufrido los embates de la dictadura. Aquí tenemos, ¿quién de los empresarios viejos y nuevos mandaron a sus hijos a la ley del servicio militar? A ver, ¿quién? Ninguno. ¿Quién de ellos estuvo con sus hijos y todo en la contra? Ninguno. ¿Quién de ellos se mantuvo en los tranques? Ninguno. ¿Quién de ellos ha muerto por algo de esto o está preso actualmente sufriendo torturas y todo? Nadie. Entonces, lógico, la represión la sienten de una manera diferente. Entonces, es lo que está diciendo y lastimosamente
regresamos con las palabras de Pedro Joaquín Chamorro, ¿eh? Que dijo, este es un ejemplo que ya los que se han entendido con él anteriormente le están haciendo señas, diciéndole, hoy Daniel, aquí estoy, nosotros ya nos entendimos en todos aquellos años, entendámonos de nuevo, ¿verdad? Entonces, si aquí verdaderamente el grito no es que se vayan, hagamos un plebiscito. ¿Por qué esta gente no le pide y obliga a que hagamos un plebiscito? Yo sería el primero que si el pueblo de Nicaragua, como ya lo hice una vez, en el 90, el pueblo de Nicaragua votó no a la guerra, pues dejamos las armas y no pedimos, pero ni un puesto político, Francisco, pedimos, mira, ni uno. Igual sería el día de hoy. Yo sería el primero que si el pueblo de Nicaragua quiere seguir con Daniel Ortega a través de un plebiscito sumamente legal y supervisado, pues hermano, hay que apoyar, lo apoyaría totalmente, pero eso nunca se va a dar porque él sabe que perdería y entonces nos quiere obligar a través de su estado policíaco, a través de los presos, a través de las torturas, a través del chantaje y con una oposición que verdaderamente no ha sufrido los embates de esta dictadura en ningún tiempo. Más bien gozaron de las mieles de dinero que venía del narcotráfico. Bueno, pues entonces ahora, porque hay que empezar a decir las cosas claras. La imagen que me está dando de la realidad es que prácticamente esta es una oposición, como ya dijo el analista boliviano Gonzalo Berzaín, creo, una oposición funcional, que en realidad si en realidad a sabiendas marchan hacia una elección que sabemos que no se puede dar de manera legítima, no están siendo oposición, están siendo parte del sistema. En esa situación estamos, que tenemos una oposición que realmente es cómplice de la dictadura. Bueno, mira, ellos lo han dicho, ellos han puesto las reformas que para mí yo las apoyo totalmente, pero todo el pueblo de Nicaragua dice, aquí nadie va a aprobar esa reforma, nadie, fíjate bien, mira cómo nos tienen y el pueblo de Nicaragua tiene que estar clarito. Entonces, inclusive ellos, ¿te acordás que primero dijeron de que estaban apostando por unas elecciones adelantadas, verdad? Ya sí. Ahora adelantadas, ya muerto eso ya muerto, ya no se puede. Entonces ahora son elecciones en el 2021. Solo ahí ellos nos están recetando a nosotros, nos están recetando a los campesinos que ya van más de 150 muertos y algunos decapitados y muertos atrozmente. A cientos de presos que están torturados, expuestos al COVID, nos están recetando 2 años y 6 meses con esta dictadura que si levantas una bandera te matan, con paramilitares que están regados en todo el país y reciben instrucciones militares que desde ahorita comiencen a golpear, a matar, a secuestrar y a robar a los posibles candidatos de la oposición. Eso lo sabe la oposición, eso lo sabe, fíjate bien. Entonces, ya desde aquí te están condenando a eso, pero encima de eso todavía te dan con la cereza del pastel que tenemos que ir aún sin reformas, sabiendo que el Consejo Supremo Electoral está especializado para hacer fraudes. Aquí todos los partidos políticos de oposición, PLC, todos saben el tendido electoral, saben todas las maniobras del ratón loco, de que los muertos votaron, de doble padrones electorales, de todos los miembros que meten en partidos que son zancudos a puestos oficiales. Te metieron la figura inclusive que ni siquiera en la ley electoral de coordinador de cada junta receptora de votos, que ni siquiera está en la ley electoral, pero es el que manda. ¿Y quién lo pone? Lo pone el gobierno. ¿Te imaginas vos? Entonces, ni siquiera, pues sin esa reforma, quieren que vayamos, además de aguantar por 2 años y medio más la dictadura, más muertos, más prisión, más pobreza, todavía que vayamos a esperar, pues, a lo que se digne el dictador de darnos como prebenda, pues, imagínate, pues. ¿Y cuál es la única ilusión que ellos tienen? Que pase como en Bolivia, que cuando, fíjate que te dicen, tienen el descaro que te dicen, aquí lo que va a pasar es como Bolivia. Cuando nos roben las elecciones, el pueblo se va a levantar. No, señores, en Bolivia el ejército por lo menos es humano. La policía dijo, no voy a matar al pueblo. Aquí ya te han demostrado en los años 80 y ahorita
de que van a matar a todo el mundo que se levante. Por favor, Francisco, no hay que ser dundo. O sea, esto es algo estúpido. Y yo te quiero decir algo. La iniciativa por el cambio, todo el mundo se fija en la cuestión del gobierno de transición. Para mí, eso es lo menos importante que lleva la propuesta. La propuesta, lo más importante es busquemos otros caminos. Fíjate que se han dado el lujo, Francisco, de que en esta búsqueda de votar al régimen han habido personeros de esa oposición que han llegado a impedir la aplicación de la NICA Act. Ya, la aplicación de la NICA Act gastaron, y lo dicen públicamente, bufetes que gastaron $700,000 para irse entre la NICA Act. Ahora que es ley y que costó muchísimo, no quieren aplicarla. No quieren que sancionen a los que los mismos organismos de derechos humanos internacionales han dicho que son sujetos de crímenes de lesa humanidad. Eso lo ha dicho las Naciones Unidas y entonces lo ha dicho el GIEI, lo ha dicho la OEA. Entonces llegan a pedir que sigamos igual, que no sancionen, que no lastimen la economía. Por favor, no lastimen la economía. Cuando aquí es evidente que el problema de la economía y el problema de todos los nicaragüenses es salir de Ortega. Con Ortega no vamos a ir a ningún lado porque vamos a seguir en la misma ruta de muerte, de dolor y sacrificio. Esa es la verdad, Francisco. Esa es la triste realidad. Entonces, no podemos estar conformes. Por lo menos hay que levantar la voz. Mira, hay leyes, el derecho a proteger de las Naciones Unidas. Ni siquiera las Naciones Unidas saben de eso. Ni siquiera. Hay otros tratados que aunque Nicaragua no los haya firmado, por otro lado tienen cosas que son vinculantes. Y yo honestamente te digo, pues, América Latina tiene que sentir como una vergüenza que países que cometen crímenes de lesa humanidad, que son narcodictaduras, que ya están claros de que el tráfico de drogas de Venezuela, Colombia y pasa por Nicaragua y la meten a los Estados Unidos y a Europa, que solo en los Estados Unidos te confiesan las autoridades que eso les provoca más de 70,000 muertos. A ellos les provoca eso. Entonces, esto definitivamente la OEA tiene que estar claro que es un lastre para ellos tener gobiernos de ese tipo que no han entendido qué es la democracia, como los gobiernos de Cuba, de Venezuela y por supuesto que Nicaragua. Entonces creo que nosotros como nicaragüenses debemos de pelear con la bravía y la valentía que nuestro pueblo ha demostrado para enfrentarse a estas narcodictaduras desde 1980. Esa es la realidad, Francisco. Quieran o no tapar el sol con un dedo, esa es la verdad. El pueblo sigue luchando y el pueblo no quiere ni meterse con una guerra con los Estados Unidos, ni con China, ni con Rusia. El pueblo quiere que tengamos independencia, que trabajemos, que se pare la corrupción, que eso es galopante. Ningún gobierno, ni de derecha ni de izquierda, va a florecer en un país con la corrupción que hemos tenido, tanto de izquierda y tanto de derecha. Eso es lo que quiere el pueblo. Por eso se levantaron cientos de miles de combatientes contra Somoza. Por eso se levantaron cientos de miles de combatientes contra Daniel Ortega en los años 80 y por eso hoy la juventud y todo el pueblo de Nicaragua está al lado de que se vayan y lo más pronto mejor. No elecciones amañadas con Daniel. No puede permitir que Daniel venga y le den las 69 amnistías que se dieron en el tiempo de doña Violeta. ¿Qué pensás? Vamos a amnistiar al que mató a Alvarito Conrado, con francotirador, con un muchacho de 14 años con 2 bolsas de agua, Francisco. Y todavía vamos a amnistiar a la persona que le negó la atención médica. Por favor, ¿qué somos? ¿Un pueblo de bárbaros entonces? Eso me pregunto, en el siglo XXI bueno, somos un pueblo de bárbaros. Bueno, el problema aquí es, a ver, Benjamín, también, ¿qué hacer, no? Porque estás hablando de que hay que lidiar con la dictadura, pero aparentemente hay un gran tranque ahí, que es que la oposición reconocida es parte del mismo sistema, porque si no fueran parte del mismo sistema, no estarían jugando el mismo juego. De hecho, ya hace poco han empezado a hablar de nuevo de las reformas electorales
básicamente asumiendo de que el problema de la pandemia se termina en un par de meses y que ellos van a sentarse y van a continuar hablando de elecciones en el 2021 como si nada ha pasado. Da la impresión de que para ellos esto es un temporal, se van, se callan, se meten bajo un techo, esperan, se vuelven a sentar y todo sigue de acuerdo al plan para el 2021. ¿Cómo impiden ustedes eso? ¿Cómo impide el pueblo de Nicaragua que se le condene no solo a 2 años más de dictadura, sino probablemente a 5, 6, 10 años más? Buena, Francisco. En primer lugar, hay que remontar la narrativa esa que se ha creado a nivel internacional de que la solución pasa por unas elecciones bajo la dictadura orteguista. Porque estas reformas electorales de que se habla, Francisco, ni mandadas a hacer al cielo, pues, ni que fueran perfectas, pues, sirven para nada. ¿Por qué? Porque el problema de Nicaragua no es una ley electoral. El problema de Nicaragua es la dictadura Ortega Murillo. Entonces, tras eso es que nosotros tenemos que fijar nuestra atención, porque le estar hablando de reforma electoral es como querer dar atol con el dedo al pueblo, pues ya, y el pueblo ni se va a tragar el atol, ni se va a comer el cuento ese, porque el pueblo sabe que lo que necesitamos es que se vaya la dictadura. Lo ha dicho y ha dado la vida gritando por libertad en Nicaragua, que se vayan. Ese es el grito del pueblo, es una ansia de libertad. Y la reforma electoral, ni un proceso electoral nos va a traer la solución a la grave crisis que sufre Nicaragua. Pero ustedes le han dicho eso a los políticos de la oposición que andan hablando de elecciones. Ustedes le han planteado, miren señores, esto no tiene ningún sentido. Aquí no hay posibilidad de elección limpia y tampoco hay posibilidad de elección que traiga justicia con Ortega. Ustedes les han planteado eso a las figuras que se conocen, a Juan Sebastián Chamorro, a Palé, a Maradiaga. Ustedes han hablado con ellos. Bueno, mira, lo hemos expresado a través de la propuesta misma, que ya la conocés, que es una propuesta completa, puesta por escrito, en la cual nosotros consideramos imprescindible la salida de la dictadura para resolver la grave crisis que sufre Nicaragua. Vos no podés pensar en ir a resolver el problema de la crisis que hay en Nicaragua con el que es el problema mismo. No lo vas a resolver nunca. Yo comprendo eso, pero es que en la política de amarre, de negociaciones, de conversaciones, no. Ustedes han tenido la oportunidad de plantearle a esta gente, miren, esto es la realidad tal y como la vemos, esta es la realidad tal y como la ve el pueblo de Nicaragua. No entendemos lo que ustedes están tratando de decir, explíquennos. ¿Ustedes han tenido esa oportunidad? Bueno, más bien nosotros le hemos tratado de explicar a ellos de que están nadando a contracorriente porque ya hemos sufrido en Nicaragua más de 5 fraudes electorales al hilo, uno tras otro, y que ellos saben, pero si ellos están grandecitos ya, Francisco. Más bien lo que nosotros vamos un poco más para atrás y que antes de sentarse a negociar con esta dictadura, nosotros lo que hemos hecho es desconocer la autoridad y la legitimidad de este régimen por ser criminales de lesa humanidad que han asesinado de una manera cobarde al pueblo indefenso. Luego, por violentar nuestros derechos humanos más fundamentales, como es el derecho a vivir, el derecho a ser libres, el derecho a vivir en nuestro propio país, por haber roto en 1000 pedazos el orden constitucional de Nicaragua y el orden democrático que está consignado en la Carta Democrática Interamericana de la OEA, por ser ilegítimos de origen, dado que en las elecciones generales del 2016 lo que hubo fue una farsa, un circo electoral, y el pueblo no fue a votar ese día. El pueblo sabe que es un régimen ilegítimo. Por ser Ortega también, Francisco, un mandatario que es inconstitucional, porque en Nicaragua es prohibida la reelección presidencial inmediata, es decir, y además de eso, por ser un mandatario que de una irresponsabilidad genocida en contra del pueblo más recientemente. Por todas esas razones, nosotros no reconocemos su legitimidad ni su autoridad como para ir a hablar con ellos acerca de unas elecciones, para comenzar, pues. Es que tenemos que comenzar desde el comienzo. El Chapo Guzmán, por ejemplo, no podía ser considerado para ser candidato a gobernador de un estado de México. ¿Por qué? Porque primero tenían que solventarse los crímenes cometidos y después se podía hablar de otra cosa. Pero mientras tanto, vos no podías hablar con él de una futura campaña electoral del Chapo Guzmán en México. Entonces, por todas esas razones que son
que son ya cualquier tipo de conversación, es que nosotros estamos exigiendo que se tienen que ir de esta dictadura para poder tener en Nicaragua libertad, para poder tener justicia. No va a haber justicia con esta dictadura. Tampoco va a haber elecciones libres, tampoco va a haber democracia, ni respeto al Estado de Derecho, ni tampoco respeto a los derechos humanos, ni va a haber regreso de los miles de exiliados políticos que hay en Costa Rica y en Panamá, ni tampoco va a haber recuperación económica. Entonces, aparte de que no tienen ninguna legitimidad, ni tienen ninguna autoridad, no le convienen a Nicaragua, porque son gente que le ha causado un colapso económico, político y social y humanitario a Nicaragua. Por lo tanto, por todas esas razones juntas, es que todo el pueblo de Nicaragua ha dicho muy sabiamente que se vayan. Nosotros lo que hemos hecho es puesto por escrito cuál es la conformación que sería de un gobierno de transición nacional que le traiga gobernabilidad al país. Para terminar la conversación, lo que yo necesito es que ustedes me expliquen pues, cómo es que se hace avanzar esta propuesta, tomando en cuenta que hay un hecho aquí, que aparentemente es la complicidad de muchas figuras de la oposición con el régimen. ¿Cómo se hace para avanzar esta propuesta? Bueno, mira, yo primero quiero decirte la pregunta. Mira, la realidad es de que los que están fungiendo como la oposición en Nicaragua no quieren saber de esta propuesta. Esa es la realidad. Porque ellos supuestamente dicen que platicaron con los gringos, ¿verdad? El típico en nicaragüense, ¿verdad? Haciéndole caso a cualquier otro, por mucho que sean gringos o lo que sea, y no lo que pensamos nosotros como nicaragüenses. Entonces, ellos te venden la idea que los gringos están apoyando esto. Claro, porque ellos mismos llegan y le dicen, esta es la salida de nosotros. A los gringos, entre más fácil se la pongas, va a ser 1000 veces mejor para ellos. Porque ellos no quieren ningún pleito, y peor un pleito para un país que no tenemos mucho que ofrecerles, pues. Entonces, primero, se les ha hecho llamados de que reunamos con la Alianza Cívica. Solo uno se presentó. Uno. El resto no le interesó. Es más, en reuniones privadas ellos han dicho que el que anda promoviendo un gobierno de transición deberían ser expulsados de la coalición nacional, como que si ellos tienen algún derecho más que otros que han peleado con el frente, que han peleado con la contra, que no tienen un ojo, no tienen una pierna. Esa gente sí merece que se tome en cuenta. Esta gente que ha perdido, nada. Esa es la realidad, esa es la verdad. Entonces, la realidad es de que ellos se han arrogado un derecho que no lo tienen, Y la realidad es de que tampoco les gusta la idea, porque entonces su liderazgo va a ser disminuido. Y yo te lo voy a poner en dos platos. Aquí lo que pasa con la oposición nuestra es que toda conducta para ellos debe ser que ellos son los que le encabezan. Yo el otro día les dije un ejemplo de la misa de un muerto. Ellos quieren ser el cura que está dando la misa. Quieren ser el sacristán que está ayudando para la misa. Quieren ser el que recoge la limosna. Y por último se meten en el ataúd y ellos son los muertos para recibir la bendición. Solo ellos quieren figurar. Esa es la verdad. No se dan cuenta que en Nicaragua hay miles de líderes que han surgido de todas estas luchas populares. Francisco, esa es la realidad. Aquí ellos quieren de nuevo imponerse solo porque andan de un saquito en corbata y huelen bien, pues bien perfumadito. Esa es la triste realidad. Y no les interesa que un campesino de San José Bocayo de Guaslala esté arriesgando 1000 veces más su pellejo que ellos. Ellos en unas elecciones van a ser protegidos por la policía asesina, a ellos, pero al candidato a diputado de Chontales, al candidato a diputado de Matagalpa, a ese te lo van a matar. Eso es lo que ellos no se prestan la atención. Ahora, aquí lo que tenemos que hacer es cambiar la retórica que tienen los poderes de facto que lo mantienen. ¿Cuál poder de facto? Un ala del Departamento de Estado. Un ala, no son los gringos. Ese es un ala. Hay que cambiarlo y nosotros tuvimos la experiencia en la guerra de los 80, cómo vale meter algún senador, algún diputado donde se respete la democracia para que se den cuenta que ellos van por mal camino. Otro poder fáctico que está ayudando al régimen es el Vaticano. No nos engañemos. Es el Vaticano, ese es otro poder fáctico. Y solo te quiero decir algo. Nosotros aquí lo que hacemos es inclusive dar pie a que se respeten las leyes internacionales. Aquí hay leyes, cómo hacer de que un sancionado por la ley Magnitsky
de la Policía Nacional, que el jefe es Daniel Ortega, ¿cómo vas a aceptarlo vos como candidato? Cuando Daniel Ortega, desde que señalan a la policía, es el jefe y está mencionado de crimen de lesa humanidad, de tortura, de cárceles y de desapariciones forzadas. Fíjate bien. Y encima de eso, nos quieren llevar a unas elecciones en el cual la policía, por la Constitución, es la que tiene que proteger, solventar cualquier caso de problemas que se den en base a las urnas electorales. Por favor, entonces, ¿qué estamos hablando? Y aquí las elecciones se murieron. No puede ser la policía, la rectora, como por ser criminal, por ser narcotraficante, por ser culpable de detenciones ilegales y de desapariciones ilegales. Las acusaciones son sumamente serias, Francisco, y quieren que nosotros las bendigamos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, unir al pueblo de Nicaragua. Aquí resistamos a como sea. Resistamos a como sea. Este es el momento que tenemos una solución perfecta. Nosotros no la tuvimos en el 90 porque cuando nosotros venimos a desmovilizarnos ya estaba un gobierno electo. Entonces no nos podíamos ir en contra de una gran mayoría del pueblo nicaragüense que había votado por la UNO. Hoy no tenemos eso. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Tener un gobierno electo, sea como sea, tipo del 90, para entonces aplacar lo que el pueblo nicaragüense verdaderamente quiere. Resistir es la clave del éxito. 2, cambiar la retórica. Nosotros tenemos que ir donde ese Departamento de Estado y decirle, no nos obliguen a convivir con el asesino y el criminal. Hay que ir donde Jáuregui. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Es un español socialista, oíme bien, que después de tantos años de guerra no quieren ni siquiera tener a Franco, que supuestamente pues les mató a mucha gente que eran comunistas, que apoyaban a Rusia y los fusiló, los mató y todo, ni siquiera lo quieren tener enterrado en el panteón donde esté enterrado, donde están los héroes de España, y han hecho un movimiento, todo el partido de Jáuregui, todo el PSOE, para sacarlo y volarlo a saber a dónde, a un muerto, pero quieren que si nosotros dejemos a Daniel Ortega, pues con su dinero, que la vamos a pagar, nosotros, todo el pueblo de Nicaragua la va a pagar, los 4,000 y pico de millones, ¿verdad? Queremos que le den inmunidad, queremos que le den su guardia para que lo cuide, ¿verdad? Entonces, que se dejen de hablar locura. Y además ellos han dicho, no se puede negociar con terroristas. Daniel Ortega y su mafia más cercana son terroristas, son narcotraficantes. Entonces, que obedezcan las propias leyes que ellos tienen y que no nos obliguen a nosotros a convivir por segunda vez con un criminal reincidente. ¿Algo que agregar, Benjamín? ¿Cómo sí, bueno, déjenme lanzarles la pregunta a 1 minuto cada uno. ¿En el 2022 vamos a estar en dictadura todavía en Nicaragua? Jamás. El pueblo va a ser libre pronto. Vamos a ser libres todos pronto, mediante la lucha, mediante una estrategia concertada y con el apoyo de la comunidad internacional, porque esta situación de esta dictadura es insostenible para Nicaragua, es inaceptable, y lo que nos conviene es un cambio, pasar de esta dictadura a un sistema democrático a través de un gobierno de transición nacional por un periodo prudencial, poco tiempo, 1 año, para que luego el pueblo, ya habiendo electo a sus autoridades, goce de una verdadera democracia, un verdadero Estado de Derecho, y podamos nosotros como nicaragüenses tener el desarrollo que nos merecemos, ¿ya? Así que yo quería también hacer mención de algo, Francisco, y es que no solamente es la iniciativa por el cambio. Aquí tengo yo un documento de la Unidad Azul y Blanco de Masaya, de Monimbó, el núcleo de esta insurrección, donde ellos exhortan a la comunidad internacional a desconocer el régimen orteguista, donde proponen la integración de una junta de transición y donde solicitan a la comunidad internacional el apoyo del gobierno de transición en su tarea de restablecer la libertad, la democracia y el orden constitucional. O sea, esta es la voz del pueblo, lo que está hablando aquí, que apenas es lo que el pueblo ha repetido, dando su vida en las calles, que se vayan. Así que estamos siendo consecuentes con el sentir del pueblo, con el sentir de los exiliados nuevos en Costa Rica, en Panamá, y con el sentir de la diáspora y el exilio viejo que de los años 80, que igualmente quiere un cambio hacia la democracia en Nicaragua.
Y de eso se trata esta lucha. Gracias. Henry, 2022, ¿estaremos todavía lidiando con una dictadura en Nicaragua? Mira, yo creo que si ahorita los nicaragüenses nos unimos en torno a varias cosas. Primero, exigir más sanciones. Aquí hay sanciones que tienen que venir al ejército, a la Corte Suprema de Justicia, a la Asamblea Nacional, que es espuria, porque se me olvidaba decirte algo. La oposición funcional te dice de que todo lo que estamos promoviendo nosotros es inconstitucional, pero ellos se basan de una constitución que la modificaron desde 1995 con mucho tacto en base a unas ilegalidades y en base, pues, debido a los fraudes, a una Asamblea Nacional espuria. Entonces tampoco ellos tienen legalidad. Esa es la realidad. Si nos vamos a la constitución que nos debe regir en 1995, ellos son ilegítimos de origen porque Daniel Ortega jamás debió haber corrido para presidente por los candados. Entonces, mira, si nosotros tenemos si tenemos cohesión en pedir más sanciones, si tenemos cohesión en pedir que efectivamente que está comprobado que la dictadura sea expulsada de la OEA, si nosotros logramos hacer una junta de transición en la cual sea avalada por los demás países, que creo que sí puede ser avalada, porque este hombre ha sido rebelde a todo, inclusive la comisión que formaron en Colombia no las dejó entrar, al secretario de Asuntos Exteriores de España tampoco lo dejó entrar. Entonces, si nosotros logramos eso, nosotros definitivamente en el año 2022 y menos, nosotros nos vamos a librar de la dictadura, porque oye, les quiero decir algo, esta dictadura no está bien, esta dictadura nunca, ni nosotros a través de las armas, la logramos poner en tan mal condiciones como está el día de hoy. Además, ya no existe ahí ni cosa ideológica, ni moral, ni nada. Hasta ellos mismos saben que esta es una narcodictadura, es una dictadura que está sostenida en base a las armas, a las balas y al dinero del narcotráfico. Así que si nosotros continuamos siguiendo en esta ruta, nosotros vamos a salir de la dictadura y ojalá que formemos por primera vez la República de Nicaragua. ¿Cuál es la ruta, doctor? Bueno, contestarla, pues vos preguntaste. Pues, muchas gracias. Pregunta 1000 veces. Bueno, pues muchas gracias Benjamín Lugo y Henry Zelaya de Iniciativa por el Cambio. Les agradezco su tiempo y sus explicaciones claras y apasionadas, especialmente en el caso del doctor Zelaya, que ha mostrado una pasión impresionante, ¿no es cierto, Benjamín? Así mismo, es que así es el sentir de frustración a veces, pero también de la pasión que nos tiene que mover para ser libres. Correcto. Bueno, muchas gracias. Es lo que te digo, después cada quien siente la represión, ¿verdad? De diferentes maneras. Después de tener mi hermano muerto, mi familia muerta debido a todas estas dictaduras recientes, ¿verdad? Después de haber comenzado la vida mía desde que fui moto de los 3 años de edad por un corte chaleco en San Rafael del Norte. Y, o sea, aquí tenemos que reescribir hasta la historia de Sandino, pues. Entonces es lógico que me apasiona, porque si vos te vas al norte del país, no existe una sola familia que no tenga por lo menos unos 3 muertos desde Sandino hasta ahora, pues no existe. Entonces, eso es bonito, pues, mientras que vos preguntás a la familia adinerada, hombre, lo que han hecho es capital, pues. Lo que han hecho es que los corrieron y después Toño Lacayo hizo lo imposible porque regresaran, dándoles prebendas, dándole un montón de cosas. Después el Frente los enamoró, les puso el dinero y es totalmente diferente a lo que hemos sentido, lo que hemos mordido el polvo. Bueno, esa es la realidad, Francisco. Esa es la realidad. Muchas gracias. Yo les agradezco que la presenten con una claridad que es inusual, desafortunadamente, entre los políticos que se andan, como dicen, manejando y dicen una cosa con un lado de la cara y otra con otro el lado. Silban con un cachete y cantan por el otro. Pero muchas gracias. Gracias, Francisco. Muy amable, Francisco. Mucho gusto, pues gracias. Encantado.